Soy Carlos Camal Vivas y este es mi video en donde responderé las preguntas planteadas para el proyecto integrador. Iniciando con la pregunta ¿qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? El equilibrio de cuerpos rígidos se refiere a la condición en la que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme, es decir, sin aceleraciones en este caso. Esto ocurre cuando la suma de todas las fuerzas y la suma de todos los momentos o torques que actúan sobre el cuerpo son iguales a cero. En otras palabras, es cuando no hay fuerzas netas ni torques netos que puedan cambiar el estado del movimiento de un cuerpo, manteniendo este en equilibrio. Como segunda pregunta, ¿cómo funciona el equilibrio estático? El equilibrio estático es un caso especial del equilibrio de cuerpos rígidos. En este caso, el cuerpo no solo no tiene aceleración, sino que además se encuentra en reposo. Para que un cuerpo esté en un equilibrio estático deben cumplirse dos condiciones fundamentales. La primera identifica que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser igual a cero. Y la segunda indica que la suma de todos los momentos o torques alrededor de cualquier punto debe ser igual a cero. Cuando estas condiciones se cumplen, el cuerpo no se moverá ni tendrá alguna clase de giro, manteniéndose en una posición estable hasta que se le aplique una de las fuerzas mencionadas. La tercera pregunta indica, ¿conoces las diferencias entre el equilibrio dinámico y las fuerzas de inercia? Sí, conozco las diferencias. El equilibrio dinámico se refiere a un estado en el que el cuerpo se mueve a una velocidad constante y sin aceleraciones. Esto significa que la suma de todas las fuerzas y la suma de todos los momentos que actúan sobre él son iguales a cero. Aunque el cuerpo está en movimiento, no hay cambios en su velocidad o en su dirección. Esto implica que las fuerzas están perfectamente balanceadas. Por otro lado, las fuerzas de inercia son fuerzas aparentes que se experimentan cuando un cuerpo está acelerado. Estas fuerzas no son reales en el sentido de que no resultan de interacciones físicas directas, sino que surgen debido a la resistencia del cuerpo a cambiar su estado de movimiento, según la primera ley de Newton. En resumen, el equilibrio dinámico implica un movimiento constante sin aceleración, mientras que las fuerzas de inercia están asociadas con la aceleración y el cambio en el estado del movimiento de un cuerpo. Estas serían las respuestas a las preguntas planteadas para el proyecto integrador.